Hola, hola, hola amigas y amigos de Recomiendo Automóvil, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por favor, sean todos bienvenidos a un video más. Hoy nuevamente con otro tema de gran relevancia. Traemos las 5 sub familiares 4x4 de hasta 7 pasajeros, las 5 mejores. Pero antes de continuar, como siempre, si eres nuevo en este canal, te pido por favor que te puedas suscribir, apretar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Y si sabes poco o nada del mundo automotriz, pero necesitas comprarte uno, pero no sabes cuál elegir, no te preocupes más. Visita www.recomiendoautomóvil.com y ahí vas a poder encontrar todos los servicios que tenemos especialmente para ti. Puedes revisar las opiniones de nuestros antiguos clientes, revisar el detalle específico de cada servicio y mucho más. Además, vas a encontrar todos los videos tutoriales en donde te explicamos el paso a paso cómo contratar cualquiera de estos servicios. Es súper fácil. Así que sin más preámbulos, quédate que comenzamos. Contándoles brevemente cómo surgió la idea de hacer este video, resulta que esta semana estuvimos realizando una asesoría a un cliente en Australia. ¿Sí? Resulta que yo tuve la posibilidad de vivir 2 años allá en Australia. Si no me creen, aquí les dejo una foto. Lejos, la mejor experiencia en mi vida. Si tú estás pensando en irte con una Work and Holiday o una Student Visa para allá, o sea, sin pensarlo 2 veces, por favor, anda. O sea, es una tremenda experiencia. Pero bueno, no nos vayamos del centro de este video. Resulta que este cliente necesita adquirir un nuevo vehículo, pero esta vez está más interesado en una sub que te dé la posibilidad de poder transportar la mayor cantidad de pasajeros, en este caso 7 personas, y que te permita llegar a lugares muy difíciles, muy inhóspitos, típicos de la geografía de Australia. Resulta que Australia, para que como otro tips extra, es uno de los países donde el 4x4 se vive más día a día, porque resulta que su geografía es súper complicada. ¿Para qué te voy a explicar de la flora y la fauna que hay allá en ese país? Pero es increíble y es una gran experiencia y es una gran costumbre en Australia de que las personas tengan su camionetita, su jeep y vayan a recorrer el país de norte a sur, conociendo los lugares más bonitos de ese país. Y si bien algunas de las alternativas que vamos a estar hablando acá no se presentan en Sudamérica, por lo menos acá en Chile tenemos 3 de las 5 que vamos a mencionar. Y si el día de mañana estás pensando en desarrollar una actividad 4x4 con tu familia, te pueden servir bastante estos datos. El orden de las sub, ojo, no representan mayor grado de importancia o que sean mejor o peor. Como ustedes ya deben saber, nosotros cada vez que hacemos una asesoría utilizamos 9 criterios de evaluación. Pero para hacer un poquito más breve este video, solamente vamos a tomar en cuenta, vamos a mezclar un poco 3 de esos criterios de evaluación para que este video tenga un carácter informativo bastante más breve. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen estas sub con la Tucson, con la Sportage, con la RAV4? Estas 5 sub están basadas en camionetas pickup, por lo tanto comparten una geometría, una estructura, un chasis similar al de estos vehículos. Suspensión de ejes rígidos, chasis de largueros y travesales, no de monocascos como es el caso de la RAV4 o de la Hyundai Tucson, y además todos los vehículos tienen grandes cualidades para el 4x4. Partamos entonces. Chevrolet Trailblazer o Holden Trailblazer, como también se le conoce en Australia. Tiene un motor 2.8 turbo diésel de 4 cilindros con 200 caballos de potencia y 500 Nm de torque, acoplado a una transmisión mecánica o automática de 6 velocidades, dirección asistida electrónicamente y tracción 4-wheel drive con caja selectora de transferencia o reductora, como quieran llamarle, 2 high, 4 high y 4 low. No posee ningún bloqueo diferencial central o trasero, pero en cambio integra un sistema de control de tracción electrónico. Suspensión independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos. Freno de disco en sus 4 ruedas con ABS y EBD, completo equipamiento de seguridad. Ahora, ojo, los 5 modelos que vamos a estar viendo tienen todos un completo equipamiento de seguridad activo y pasiva.
Su rendimiento en ruta mixta es de 12 km por litro aproximadamente. Posee un buen despeje libre del suelo con 22,7 centímetros de altura, caja selectora, espacio y asiento para 7 pasajeros, todos con salidas de aire acondicionado, pantalla touch con sistema MyLink que incluye Apple CarPlay, Android Auto y un gran maletero que incluso con la tercera fila abatida supera los 800 litros de capacidad. Número 2. Mitsubishi Montero Sport. Posee un motor 2.4 turbo que brinda una potencia de 178 HP y 430 Nm de torque, conectado a una caja automática de 8 velocidades y mecánica de 6, tracción en las 4 ruedas 4-wheel drive con modos de conducción preestablecidos, como roca, nieve y arena, más un bloqueo diferencial central y una caja selectora de 2 high, 4 high y 4 low, suspensión independiente con doble brazo de resortes helicoidales y trasera de resortes helicoidales con 3 enlaces. El consumo de combustible mixto ronda los 12,5 km por litro. Con respecto a su funcionalidad, este es un 4x4 familiar. Dependiendo de la versión, podemos encontrar 5 o 7 asientos y su doble tracción 4-wheel drive incorpora un bloqueo diferencial trasero y central con control de tracción. Su 4 high sí puede ser usada también en caminos pavimentados en caso de lluvias o requerir un mayor control y adherencia. Número 3. Ford Everest. Es un motor diésel 3.2 turbo capaz de generar 194 HP y 470 Nm de torque, con una transmisión automática de 6 velocidades. Tracción 4-wheel drive también con selector 2H, 4H y 4 low. Suspensión independiente delantera con barra estabilizadora, muelle helicoidal y doble horquilla. En el caso de la suspensión trasera encontramos un multilink helicoidal con barra estabilizadora y su rendimiento mixto es de 11,7 km, nada mal para un motor de 5 cilindros. En confort es donde más se destaca este vehículo, tiene el mayor espacio, la mejor calidad de los acabados y de una conducción que se destaca frente al resto. Posee control de tracción y bloqueo diferencial trasero, tracción 4-wheel drive con caja selectora al igual que los vehículos que mencionamos previamente. Pantalla central de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Una amplia variedad de equipamiento que lo coronan como uno de los más equipados del segmento. A todo esto, pronto a nivel mundial se va a hacer el lanzamiento oficial de la nueva Ford Everest, completamente distinta, muchísimo más moderna, pero esta versión nueva promete romperla nuevamente y ser uno de los favoritos en este segmento. Número 4. Isuzu MU-X. Con respecto a la parte mecánica, tiene un motor 3.0 turbo diésel capaz de generar 174 HP y 380 Nm de torque, conectado a una transmisión automática o mecánica de 6 velocidades. Tracción 4-wheel drive con selector 2H, 4H y 4 low. Suspensión delantera con barra estabilizadora, amortiguador de gas y muelle helicoidal. Su rendimiento mixto es de 12,6 km por litro y posee un tanque de combustible de 65 litros, lo que significa una autonomía de 820 km. Con tanque lleno, claro, en teoría. La calidad de sus materiales y ensamblado es otro punto que hay que también mencionar. Este es el vehículo más austero y sencillo de todos en este video, aún más sencillo que la Trailblazer, considerando que esta SUV fue fabricada por Isuzu en conjunto con Chevrolet para el mercado asiático y oceánico. Por ende comparten muchas partes y piezas con la Trailblazer, salvo por su caja y motorización de procedencia japonesa. Tiene una pantalla central muy básica, sin Apple CarPlay, sin Android Auto y sus asientos son de una comodidad regular buena, pero que dan una percepción de durabilidad importante en el tiempo. Muy lejos de ser premiadas por su lujo, a diferencia de lo que encontramos en el nuevo modelo 2022, que es una maravilla, precioso, muy moderno y incorpora lo último en tecnología para estos vehículos 4x4. Y por último, el número 5, Toyota Fortuner, motor diésel turbo 2.8 de 4 cilindros, 16 válvulas, capaz de generar 201 HP y 500 Nm de torque, con una transmisión automática o mecánica de 6 velocidades, tracción 4-wheel drive con selector 2H, 4H y 4 low, suspensión independiente delantera con barra estabilizadora y trasera de eje rígido con muelle
helicoidal. Su rendimiento mixto es de 13 km por litro, uno de los mejores de este segmento. La calidad de sus materiales y ensamblado en términos generales da una muy buena percepción. Completo equipamiento eléctrico. Tiene una pantalla touch de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, salidas de aire acondicionado para tanto la segunda como la tercera fila, amplio espacio. No muy de acuerdo con la forma en cómo se pliega la tercera fila, pero de todas maneras es un vehículo con un agradable andar sobre la marcha. Sus características 4x4 lo catalogan como uno de los favoritos en el mercado australiano y también a nivel mundial. Su doble tracción 4-wheel drive, una de las mejores, cuenta con caja selectora. Todo esto complementado con el control de tracción electrónico y bloqueo de diferencial trasero. Y bueno, ahí están las 5 alternativas. Tú tienes todas las herramientas para que investigues y trates de sacar tus propias conclusiones. Si aún así sientes que necesitas ayuda, por favor, nuevamente visita nuestra página web. Nosotros encantados te ayudaremos a encontrar el vehículo que más tú deseas. Y bueno, y si te gustó este video, recuerda dejarme un like. A nosotros nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal, activa la campanita y bueno, será hasta el próximo video. Nos vemos. ¡Chao!